Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de las relaciones diplomáticas del Estado de Israel con Honduras. ¿Qué visión tienen este país desarrollado del mundo de lo que está pasando en Honduras y de muchos temas relacionados con el tema de la pandemia? Nos acompaña el señor embajador del Estado de Israel en Honduras, doctor Eldad Golan. ¿Qué tal está? Qué gusto estar aquí con ustedes, amigo. Qué bien, feliz de la vida estar aquí en este programa, El Banquillo. Pues yo acabo de llegar prácticamente, ¿no? Yo tengo aquí menos de 3 semanas en Honduras, así que cualquier idea mía, de una manera bien modesta, tengo que decir, es relacionada a una estancia bien limitada, ¿verdad? En Honduras, solamente 3 semanas. Sin embargo, me voy a quedar aquí al menos 3 años. Entonces, vamos a arrancar con este programa y después de 3 años, ver si yo he cumplido con mi misión. ¿Qué tiene como meta después de 26 años? Llega un embajador de Israel y se acredita ante el pueblo y gobierno de Honduras en medio de una gran dificultad para el mundo, la pandemia, que Israel justamente ha sido un ejemplo para el orbe. Pues lamentablemente nosotros sufrimos, como todas las naciones, de esa pandemia horrible. Y yo, antes de llegar, yo pensaba que yo iba a llegar muy presumido, ¿verdad? Que Israel ha podido, digamos, aniquilar el virus y erradicar por completo la pandemia, pero resulta que no. Y estamos sufriendo justamente en estos días la 4ª ola del contagio de la pandemia, así que todavía nos queda un camino bien largo para aniquilar y limpiar el país del virus. Sin embargo, yo creo que aquí tenemos aquí una competencia bien interesante entre la velocidad en la que los científicos desarrollan la vacuna y la rapidez en la que muta, en la que se evoluciona el virus. Y la idea es quién gana, ¿verdad? Los científicos tratan de ganarle al virus, pero resulta que el virus se está evolucionando más rápido todavía que el ritmo en el que se desarrollan las vacunas. Y este es justamente el problema. En Israel ahorita estamos sufriendo la 4ª ola, como acabo de decir, y tenemos la variante, la Delta, ¿verdad? Entonces estamos por vacunar por la 3ª dosis. Ya hemos logrado vacunar más del 65% de la entera población israelí con la 2ª dosis y estamos por vacunar los mayores de edad con la 3ª. Y resulta que esto todavía no es suficiente, lastimosamente. Israel fue uno de los primeros amigos a comprar al mayoreo, comprar en grandes cantidades la vacuna. Hemos comprado más de 9 millones de vacunas y hemos logrado vacunar la mayor parte de la población y sin embargo tenemos ahorita un índice bien alto de enfermos y estamos por coaccionar otra vez las medidas de bioseguridad. Sí, con toda esa experiencia, señor embajador, que tiene el Estado de Israel en el manejo de la pandemia, de haber marcado la pauta en el proceso de vacunación, se inoculó más de 6 millones de personas. No obstante, estas cifras que los pusieron como un país ejemplo en el mundo, nuevamente hoy jueves, estamos con un alto nivel de contagio y de personas que están en estado grave. Con todo esto que han vivido ustedes, ¿qué recomendación trasladarían para los países de Occidente, donde ahora mismo la pandemia, si revisamos desde Canadá hasta la Patagonia, estamos llenos? Yo creo que hay dos cosas importantes que hay que seguir haciendo para luchar bien contra ese virus. En primer lugar, son las medidas de bioseguridad. Que aquí tengo que decir con el corazón en la mano, yo veo el hondureño como un ejemplo de disciplina.
O sea, aquí me regañan. Yo entro a un centro comercial y el guardia ahí me dice, la máscara, mascarilla, la mascarilla. Yo creo que ustedes acatan bien todas las reglas y veo aquí toda la gente bien disciplinada, andando permanentemente con la mascarilla. Por zonas, embajador. ¿Perdón? Por zonas, por zonas, por sitios, porque de repente nos encontramos lugares dentro del país donde el ciudadano de pronto perdió el miedo con actividades concurridas donde observamos a muchas personas que están desprotegidas o por el tema de que ya se vacunaron piensan que generó una inmunidad plena y están salvados. Y por eso es importante que usted nos comparta de las experiencias de su país, porque ya están volviendo a medidas muy, pero muy estrictas. Pues hay que averiguar que la gente aquí no baje la guardia. Es una cosa bien importante, que sigan estando bien defendidos, cuidadosos, tomando siempre la mascarilla, siempre lavar la mano, siempre utilizar el gel. Pero repito, yo veo aquí la gente bien preparada, que mantiene todas las medidas de bioseguridad y creo que este es el primer punto. El segundo punto, hay que hacer muchas pruebas para saber exactamente cómo viene divulgado ese virus. Esa es una cosa que nosotros hacemos en Israel. Acaban de abrir 220 puestos de prueba, de prueba de examen del virus para poder monitorear bien la divulgación del virus en ciertos lugares. Es más, ahorita para poder ir al cine, para entrar a los centros comerciales, para atender a las obras teatrales en los teatros y cualquier aula que cuente con una cantidad grande de personas, hay que entrar con lo que nosotros lo llamamos la etiqueta verde. La etiqueta verde es de hecho la muestra o digamos la prueba que uno ha sido vacunado con 2 dosis o que se enfermó y ahorita cuentan que con el nivel suficiente de anticuerpos. Entonces, esas son 2 medidas, yo diría, las pruebas conjunto con el uso de las mascarillas y la aplicación de medidas de bioseguridad. Esas son las 2 cosas que se puede hacer para poder convivir, ¿verdad? Porque al final es convivir. Resulta que no podemos erradicar la pandemia. Tenemos que arrancar de un punto de vista que es muy probable que tengamos que vivir con este virus y digamos en el lapso del 2-3 años, ¿verdad? Como sucedió con la pandemia española, con la influenza española. Eso no se termina en un día. Y a la vez asegurar que el comercio sigue, bien importante, no perjudicar la economía. Y la cosa más importante todavía es no perjudicar la educación. Porque la fortaleza de un país es la educación. Y este es un punto bien fundamental para nuestro país porque está entrando en ese proceso que prácticamente estuvo paralizado en los últimos 18 meses. Esa semipresencialidad que están aspirando en el sistema educativo, tanto público como privado, ¿cómo lo pueden llevar? ¿Cómo ha sido esa experiencia de Israel para replicar lo bueno en estos países, señor embajador? Pues hay muchos modelos de hacerlo. Hay algunas maneras de hacerlo, digamos. En primer lugar, cualquier escuela, sea privada o pública, no importa, tiene la posibilidad de mantener el distanciamiento social, siempre dentro de la escuela. Se puede hacer un espacio entre las sillas. Se puede también dividir el clase entre 2. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en Israel. ¿Qué es lo que pasó en Israel? Que la gente, para no perjudicar justamente la educación, hubo un momento en el que hubo un paro completo de la educación, ¿verdad? Y la gente, todos los niños estudiaban de la casa. Pero luego, poco a poco, empezaron a regresar parcialmente, digamos, a la escuela y tomaron en Israel tenemos clases muy grandes, tenemos 40, 36, porque es un país muy denso desde el punto de vista de la población. Entonces tenemos también clases de 35, 34 alumnos. ¿Y qué es lo que hicieron? Tomaron esos 34 alumnos y lo dividieron entre 2 clases separadas, ¿verdad? Y tomaron la asistente del profesor o la asistente de la maestra que
enseñaba a la mitad de la clase y la otra mitad con el profesor, con la maestra del clase, e intercambiaban todo el tiempo. Y así se mantenía, de hecho, todo el tiempo a lo largo de toda la pandemia, la primera ola, la segunda ola y también la tercera ola, los estudios en las escuelas. Siempre seguían abiertas todas las escuelas, manteniendo las medidas de bioseguridad aplicadas. Y este es un elemento bien importante, señor embajador, porque además del tema educativo, que es prioridad, desde luego, hay una primera atención al tema sanitario, va ligado el tema económico, que ya usted me lo planteaba, debe tener una observancia muy puntual, porque no podemos cerrar, a pesar de la crisis sanitaria, porque si no viene aquello de que no nos matará el COVID, pero sí el hambre, por la necesidad de llevar recursos al hogar. Tal cual como usted está diciendo, hay dos factores, digamos, indispensables, ¿verdad? Para asegurar el bienestar del país. En primer lugar es la educación, el segundo lugar es la economía, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar maneras de continuar tanto con la economía como con la educación. Y ese es justamente el desafío. Cerrar ahora no se puede. Cerrar por completo las dos cosas es una cosa completamente contraproducente para el futuro de un país. Cualquiera. Muy bien. Está con nosotros el doctor Eldad Golan, embajador de Israel ante pueblo y gobierno de Honduras, aquí en El Banquillo. Una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al Banquillo con el embajador de Israel en Honduras, Eldad Golan. Doctor, muchos años en el servicio diplomático. Pues no tanto, 17 años y digamos la mitad justamente de la carrera de uno, ¿no? Si la carrera prolonga 36 años, estoy justamente en la mitad. Yo fui el consejero político de la Embajada de Israel en Venezuela. Eso fue mi primera misión diplomática. Yo ingresé... ¿En tiempos de Chávez? En los tiempos del Chávez y lamentablemente me tocaron tiempos muy difíciles, ¿no? Porque casi no tuvimos en aquel entonces relaciones con el gobierno de Chávez. ¿Era más cercano a países con los que Israel no mantiene una relación fluida, el presidente Chávez? ¿Eso limitó acercamiento del Estado de Israel con toda su tecnología y avances a Venezuela, uno de los países ricos de la región por el tema energético? Muy interesante lo que usted está mencionando, porque a pesar de las dificultades políticas que sobrellevamos, de hecho, con el régimen de Chávez, él de vez en cuando, él andaba mucho en cadena nacional, ¿verdad? O sea, pero la cadena nacional de Chávez prolongaba 9 horas. El famoso aló presidente. Sí, hablaba 10 horas consecutivas, una cosa increíble, ¿verdad? O sea, de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y durante esas cadenas nacionales que se llevaban en diferentes lugares del territorio venezolano, había una vez cuando estuvimos justo en el auge de nuestro choque diplomático, de nuestro choque político, ¿no? Él decía, tenemos que tomar este ejemplo de Israel. Ellos cultivan el tomate en el riego en presión. Ahí vamos a adoptar la tecnología israelí. Y el día siguiente los echó del país. O sea, el día siguiente ya él siempre admiraba la tecnología israelí, siempre adoraba la tecnología israelí, el emprendimiento israelí, la ciencia israelí, pero era siempre muy crítico con la política nuestra, pues, porque fue aliado de países con los cuales nosotros no tenemos relaciones diplomáticas. Entonces, por un lado, llevaba una línea diplomática muy adversa por el otro, paralelamente, una línea bien admiradora de los logros del Estado de Israel. Por cierto, Israel es un ejemplo de emprendedurismo para el mundo. Hay zonas donde los emprendimientos superan a los habitantes. ¿Cómo aprovechar estas coyunturas y esa tecnología que tiene Israel para traerla a estos países
que necesitan tanto de innovación, señor embajador? Pues yo diría que es una de las razones principales por qué me encuentro aquí, en este lugar, ¿verdad? La idea es beneficiarle al pueblo hondureño con tecnología israelí. Nosotros tenemos una lista de proyectos que vamos a plantear aquí, vamos a plantear e implantar aquí, en cualquier campo de cooperación y colaboración que podemos pensar, ¿no? En la agricultura, en el campo agropecuario, en el turismo, en la infraestructura, en la tecnología, educación, ciencia, medicina, por supuesto, salud, área de salud. En cualquier tipo de área estamos no más que dispuestos. Vamos a incorporarnos en diferentes proyectos aquí, encabezados por el gobierno y también del sector privado, ¿verdad? Es justamente la idea, traer todo ese conocimiento, todo ese emprendimiento, toda esa tecnología e innovación israelí a Honduras. Este punto es fundamental que me señala, señor embajador Golán, por el hecho de que tendrán, por un lado, la ruta de apoyo vía Estado, pero menciona también el sector privado que puede resultar de mucho o muy favorable para gran cantidad de ciudadanos que se quejan que el gobierno no llega donde ellos por aquello que pasa de el favoritismo político y que no viene al caso mencionarlo porque esto ya es histórico. Bien. ¿Cómo será esa canalización de apoyo para que sea masivo esta idea que tiene Israel con Honduras? Pues yo arrancaría mi respuesta con una declaración o con un, digamos, un hecho que hay que reconocerlo y conocerlo. La razón por la que yo me encuentro aquí es la gestión del gobierno actual de Honduras. Porque si el gobierno actual de Honduras y el presidente Juan Orlando Hernández no hubiera tomado la decisión de mover la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén, es muy probable que yo no habría estado aquí en este momento. Y el hecho que yo me encuentro aquí en Honduras en este momento nos facilitaría mucho más la intervención, la cooperación, la colaboración y las actividades de Israel aquí en este país conjuntamente con el gobierno y con el sector privado. Así que las cosas son ligadas, ¿verdad? Son conectadas. Y yo creo que hay que reconocerlo. Es verdad que aquí hay muchas cosas todavía de hacer, pero yo veo al gobierno bien capaz y bien, digamos, ocupado por el tema ocupado por el tema, por ejemplo, de la vacunación, del bienestar del pueblo. Y obviamente no se puede llegar, tampoco en Israel, el gobierno puede tratar todos los problemas del país y cada país tiene sus problemas. Aquí en el tema de la salud, ustedes fueron los primeros que apoyaron a Honduras con la donación de vacunas, allá a principios de año. ¿Cómo van todos esos proyectos de apoyo, de respaldo, los compromisos que se asumen de parte del Estado de Israel para apoyar a un país con muchas necesidades, embajador? Pues como usted bien sabe, en primer lugar nosotros donamos aquí a Honduras una cantidad simbólica de vacunas, ¿verdad? De 5,000 vacunas. Fuimos el primer país a donar, de hecho, vacunas a Honduras y estamos trabajando muy fuerte para poder también donar aún más. Tenemos aquí algunas dificultades legales de parte de los fabricantes de las vacunas en primer lugar, que nos obstaculiza un poquito la posibilidad de donar y entregar más vacunas, pero lo estamos trabajando. Y yo creo, otra vez, el potencial de cooperación entre ambos países, muy amigables a propósito, siempre lo han sido, países muy amigables, una trayectoria de amistad bien larga, es enorme. Tenemos aquí un potencial enorme en cualquier materia, en cualquier campo de cooperación y vamos a echar para adelante todos estos proyectos, independientemente del gobierno que esté acá en el cargo, ¿verdad? Usted me habla de una misión diplomática de 3 años, por lo menos esa es la primera decisión que ha tomado el Estado de Israel con usted al frente de la legación diplomática. Me hablaba de proyectos, de iniciativas, de metas que ustedes como diplomáticos se fijan.
¿cuáles son esas grandes metas que de pronto en un futuro próximo nos puede venir a hablar aquí que se cumple para Honduras? ¿Qué áreas se pueden explotar a la perfección, incluso, señor embajador, para mejorar una balanza comercial entre ambos países que de momento presenta mucho déficit para Honduras? Pues en primer lugar yo diría cualquier área que tiene que ver con la infraestructura, ¿verdad? La infraestructura vial, la infraestructura del sistema educativo, la infraestructura del sistema de seguridad aquí en este país. También Israel es un país que excela en esa materia, ¿verdad? En equipo tecnológico de seguridad, y lo estamos trabajando también para ayudarles a nuestros hermanos hondureños. Medicina, por supuesto, medicina. Yo tengo, de verdad no quiero meterme en detalles ahorita, ¿no? Porque es un poquito prematuro. Estamos haciendo la lista de prioridades de acuerdo a las necesidades locales y de acuerdo también al presupuesto nuestro, ¿verdad? Pero yo se lo puedo garantizar una cosa, ustedes no pueden creer cómo yo voy a dejar aquí mi misión. Mi misión, o sea, voy a dejar detrás de mí huellas, y espero que sean, muy humildemente lo estoy diciendo, y espero que esas huellas sean huellas de logros tangibles, ¿no? De proyectos existentes, duraderos, ¿no? Esa es la cosa importante, no hacerlo de la boca para afuera, una cosa por aquí, una cosa por allá. Estamos verdaderamente dispuestos a cambiar aquí cosas para el bienestar de la gente, para el bienestar del pueblo, y tenemos una excelente colaboración con cualquier parte, sea del sector privado, sea del gobierno, obviamente. Yo me reúno aquí con todos los ministros y todavía me quedan algunos con los que me encantaría reunir justamente para conocer las necesidades, las prioridades de cada despacho, de cada ministro, y seguiremos adelante para hacerlo. Pero yo necesito para ello también contar mi oficina, ¿verdad? No tenemos todavía una embajada. Se están armando. La estamos ahorita remodelando y espero poder inaugurarla tan pronto posible. Creo que eso va a ser hacia, digamos, verso los finales de septiembre, inicios de octubre. Estamos reclutando personal en estos días justamente, personal local, hondureño, que trabaje en nuestra embajada. Y pues nada, hay mucho trabajo, mucho trabajo. Muy bien, está con nosotros el embajador del Estado de Israel en Honduras, el Dan Golan. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el embajador del Estado de Israel en Honduras, doctor Eldad Golan. Israel está desarrollando su propia vacuna. Sí, eso es verdad. ¿Cómo han avanzado? Porque hay mucho desarrollo científico al más alto nivel, compitiendo con Pfizer, Moderna, con Gamaleya, con Sinovac. No creo que hemos llegado, digamos, a una altura de hacer una competición con Pfizer, pero sí estamos haciendo todo lo posible, porque digamos que el conocimiento científico para poder desarrollar una vacuna, eso lo tenemos. Tenemos el conocimiento científico. Pero tal cual como había dicho, aquí tenemos una competencia entre la rapidez en la que se evoluciona muy rápido el virus con sus variantes, y la manera en la que desarrollamos la vacuna. Pero nosotros tenemos la institución de investigaciones científicas en Israel, bien reconocida, con una fama mundial, que está desarrollando su propia vacuna, pero no vamos a contar con una vacuna aprobada, verificada antes de 2023. Entonces, a los finales de 2022, perdón. Pero estamos desarrollando también esto. Y a la vez estamos, hoy en la prensa israelí publicaron que en el Instituto Weizmann, uno de los institutos más conocidos de investigación científica, ¿verdad?, encontraron una manera de imprimir en tercera dimensión una herramienta bien pequeña que lucha las células de cáncer, las células malignas.
O sea, es una impresión de una herramienta molecular. Estamos hablando de una impresión de una nanotecnología, ¿verdad? Que se mete dentro del cuerpo humano, es lucha y combate y arrasa, destruye todas las células ¿cómo se dice? Cancerígena. Cancerígenas. Es una cosa impresionante. Obviamente está en desarrollo, pero dicen que es un descubrimiento, una cosa impresionante y la están ahorita evaluando justamente en estos días. Podría ser un método pionero propio para luchar el cáncer. ¿Cómo está reaccionando el pueblo israelí a la tercera vacuna? ¿Es obligatorio vacunarse como ya lo están avanzando en algunos países donde parece que la tendencia va a o estás vacunado o aquí no puedes trabajar, aquí no puedes ingresar, aquí no te puedes movilizar? ¿Cómo maneja este término el Estado? Pues desafortunadamente, pero tenemos que también decirlo y reconocerlo, no se puede imponerle al ciudadano a que se vacune, ¿verdad? Al final se trata de una decisión propia, privada de cualquier ciudadano. Pero sin embargo, la gente está muy dispuesta en Israel a vacunarse y nos lo demuestra sobre todo el porcentaje bien alto de la gente que recibió la segunda dosis. Ahora, yo creo que la gente en Israel está harta un poquito de la pandemia, igual que en cualquier otro lado del mundo, ¿no? La gente ya está muy agotada con todo, a luchar contra la pandemia, pero a la vez los israelíes son bien disciplinados en ese contexto y están dispuestos a vacunarse la tercera vacuna y estamos a punto de arrancar ahorita la campaña de la tercera vacuna, entonces tenemos solamente un porcentaje bien pequeño, solamente de mayores de edad. Pero sí, la gente está dispuesta a hacer todo lo que se pueda para deshacerse de las mascarillas y estar libres. Bueno, dentro de todo esto que está viviendo el mundo, la educación juega un papel fundamental. A Israel es un ejemplo. ¿Cómo están esos planes para nuestro país, el apoyo para cazar ese talento y de repente tener la oportunidad de cursar estudios en el Próximo Oriente? Pues yo creo que el grande éxito de Israel se debe exclusivo e únicamente a la superación personal, ¿verdad? Al valor de la educación. Es un país, el capital humano. En el judaísmo, la educación es una cosa primordial, es una cosa fundamental, es una cosa indispensable para el ser humano. Y por eso, por lo tanto, el valor de la educación es bien inculcado, ¿no? En el ciudadano israelí. En Israel todos quieren ser gerentes y todos quieren ser abogados y todos quieren ser médicos y todos quieren ganar mucho dinero. Entonces, eso genera un movimiento continuo de excelencia personal. Buena competencia. Tremenda. Es una competencia y la competencia es bien difícil, pero a la vez la gente se mejora. Hay una mejoría permanente, ¿verdad? Porque la gente está combatiendo y compitiendo todo el tiempo para ser mejor que el otro. Solo para darle un ejemplo de ese valor, ¿verdad? En la sociedad israelí. Cuando yo era joven y andaba a la escuela, pues yo llegaba a veces a la casa con, aquí se dice nota, ¿verdad? Las notas que el niño recibe en el examen, notas. Sí, ¿verdad? la calificación. Las calificaciones, las notas. Yo llegaba a veces, yo era un alumno, digamos, un alumno bueno, relativamente bueno, o sea, asiduo, me gustaba mucho. No era un alumno que se aplazaba, vamos a decir así. No, era muy recto y era muy disciplinado y siempre seguía las instrucciones de mis padres, porque yo quería, para mí ellos eran mi ejemplo. Mi papá es ingeniero, mi mamá es maestra, entonces yo quería andar en su camino, ¿verdad? Eran el ejemplo a seguir. Pero a veces yo llegaba a casa con 90, con 87, por decir, con una calificación que no era 100. Naturalmente somos todos humanos, cometemos errores. Y mi mamá, de una manera, digamos, media, parcialmente seria, parcialmente como chiste, me decía, pues qué bien, con esta nota, con esa calificación, usted va a limpiar la calle. Esa va a ser su profesión, porque eso es insuficiente. Menos de 100
es insuficiente. O sea, Entonces yo me asustaba. Camino a una excelencia de primera. La excelencia. Siempre la excelencia. La superación personal. Yo le decía, mamá, pero no, usted tiene que estudiar. Y estaba encima de mí todo el tiempo, estudiar. Pero al final eso es lo que da resultados. ¿Qué provecho se puede sacar del talento hondureño? ¿Habrá esa oportunidad, señor embajador? ¿En qué áreas de pronto, bueno, ya nos dijo que está recién llegado, pero con su experiencia diplomática en Venezuela, también en México, ya conoce un poco del mundo latino? Le tengo que ¿Qué necesitamos de profesionales en Honduras para ir poco a poco avanzando? Darle valor a la educación. ¿En qué áreas? Abonar la educación. Saber que la educación es la cosa más importante para luchar cualquier cosa. La criminalidad, la delincuencia, la pobreza, todo se puede vencer a través de la educación. Esta es la cosa. Talento aquí hay en abundancia el talento hondureño. ¿Habrá mucha beca en su gestión? Vamos a otorgar aquí muchas becas a aquellos médicos que van a hacer pasantía en Israel. Nos gusta mucho que los extranjeros vengan a Israel a capacitarse en materia de medicina. Hay muchos hondureños ex becarios. Uno de ellos es el señor presidente, Juan Orlando, es ex becario del Estado de Israel. Él participó en Israel hace muchos años en un curso de cooperación internacional de agricultura, desarrollo agrícola en Israel, en Jerusalén. Y entonces la idea obviamente es dar más becas. Yo todavía no he recorrido el país, no me he encontrado con toda la gente, pero queremos mandar médicos hondureños. Queremos mandar expertos en materia de agricultura, expertos ingenieros, ¿por qué no? También gente involucrada en los medios de comunicación. Tenemos mucho, allí tenemos un curso de medios de comunicación y el manejo de medios de comunicación. Tenemos muchas áreas en las que yo quiero ver más hondureños en Israel. Muy bien, está con nosotros el embajador de Israel, Eldad Golan. Vamos a una pausa, ya regresamos. Bueno, seguimos al banquillo con el embajador de Israel en Honduras. Doctor, el tema de la seguridad que me lo abordaba. Israel hace un tiempo atrás habló de apoyar a Honduras en el tema de las cárceles, buscar métodos para bajar esa incidencia delictiva en el sistema penitenciario. ¿Cómo están esos proyectos? ¿Hay esa intención de retomarlos, de asesorarnos? Mira, la verdad que estamos hablando sobre todo el gama de proyectos que podemos desarrollar aquí en el país. Y entre ellos también, obviamente, el tema del sistema penitenciario. Pero no podemos ahorita tocar todos los detalles, eso también lo tomamos en consideración, como cualquier otro proyecto relacionado a materia de seguridad, que es bien importante para el bienestar del país, ¿verdad? Para el seguro, que la gente se sienta segura en este país, es una cosa, digamos, fundamental para el ciudadano. Entonces, también en eso estamos trabajando en todo. Pero verdaderamente estamos todavía en el momento de asesoramiento, de evaluación, más bien, ¿verdad?, que ejecución. Estamos evaluando ahorita las posibilidades que tenemos aquí en Honduras y de acuerdo a las necesidades locales y las prioridades de las autoridades vamos a ir tejiendo poco a poco estos proyectos. Ha recorrido el país a pesar de la pandemia y del poco tiempo que tiene de estar o algún sitio ya seleccionado para ese intercambio que resulta clave ahora en un mundo rodeado por la tecnología. La pandemia no me paró. La pandemia no tuvo consecuencias sobre mi deseo de conocer el país, de explorarlo, de recorrerlo. Yo he ido ya, tuve el privilegio de conocer Comayagua, fuimos a Comayagua, fuimos también a Roatán. Obviamente Roatán es una de las destinaciones, las destinaciones más conocidas, ¿verdad?, más famosas de este país. Si hay un paraíso sobre tierra,
es el Rotán, es el jardín de Edén. Para mí, siendo israelí, que nació en la tierra prometida, ¿verdad? En la tierra santa. Pero el paraíso está aquí, en Honduras. ¿Cómo observa el Estado de Israel, señor embajador, la respuesta de los países de Occidente y la OTAN a esa amenaza de la paz mundial que se registra en muchos países de la región del Próximo Oriente? Ahora mismo, este conflicto que se ha generado por la llegada de los talibanes nuevamente al poder en Afganistán, solo por citar lo más reciente que está ocurriendo. Mira, esa es una zona muy conflictiva, la zona nuestra, desafortunadamente, en Medio Oriente, y el tema de Talibán es propio, de Afganistán es propio una tragedia, verdaderamente una tragedia. Un país que ha podido salir del extremismo, del fundamentalismo, de la violación de derechos humanos, y casi ya estaba en otro rumbo, en el rumbo del mundo occidental, desarrollado, democrático, y de repente cayó otra vez en ese abismo oscuro en el que se cayó, ¿no? Con el Talibán. Y eso es una cosa muy lamentable, porque el pueblo afganistaní, afgano, es un pueblo noble, es un pueblo impresionante, increíble. Nosotros también tenemos raíces judías en Afganistán. Hubo una comunidad judía bien importante a lo largo de los siglos en Afganistán. Tenemos todavía el último judío en Afganistán. O sea, hay solo un judío en Kabul que sigue viviendo ahí y no quiere salir del país. Pero yo no soy muy optimista, la verdad, con respecto al destino de este país. Si ellos siguen con el rumbo del fundamentalismo, vamos a ver, el régimen del Talibán dice que son mucho más moderados comparando con hace 20 años, cuando ellos controlaban el país. Y vamos a ver, ojalá no queremos ver más violaciones de derechos humanos, de mujeres asesinadas, de cosas horrendas, horribles, y creo que, o sea, tenemos que ver solamente cómo ahí el pueblo estaba persiguiendo el avión, corriendo detrás del avión que se iba a despegar para poder escapar del país. Es verdaderamente triste. ¿Y cómo aprovechar en un mundo ahora tan cercano, a pesar de la distancia, por la virtualidad que tiene el globo terráqueo, para acercarse, conocer más, estrechar relaciones? Como en el caso del Estado de Israel ha ido ya en los últimos años acercándose, por ejemplo, al mundo árabe. Eso se pudo hacer, y justamente vamos a celebrar ahorita un año, es un punto bien interesante, un año de la firma de acuerdos de paz que hemos firmado con los países en nuestra región. Israel disfruta de un reconocimiento regional que no lo habíamos tenido antes. Israel es un país aceptado en nuestra zona, es un país aliado de tantos otros países árabes, es un país que rompe todas las fronteras para asociarse y para estrechar las relaciones con los Emiratos Árabes, con un país como Bahrein, con Marruecos, un país bien importante de donde venía una comunidad grande judía, un país como Sudán, entre otros. Y estamos dispuestos y estamos buscando la manera de ampliar aún más todos esos acuerdos de paz. Y ya vemos los frutos de esos acuerdos de paz, ¿verdad? O sea, vemos los frutos. Tenemos turismo a los Emiratos Árabes. Turismo a Israel es una cosa que no se había pensado. A nadie se le ocurriría ni siquiera la posibilidad que algún día se hiciera ahí una cooperación, ¿no? Entonces estamos muy felices con eso, y estamos justamente celebrando un año, y esperemos que podamos también contar con otros países con los cuales firmemos acuerdos de paz. Pues qué bien. ¿Qué lecciones debemos tomar los países de Occidente que vivimos en desigualdad,
de todos estos acercamientos que el Estado de Israel ha logrado construir a pesar de las dificultades, de las diferencias entre grupos en los últimos años, embajador? Es que lamento repetirlo todo el tiempo, pero es la educación. Fomentar la educación. Una educación de excelencia. Una educación, la meritocracia, ¿verdad? O sea, empujar la educación, porque a través de la educación se lucha todo. Se puede ganar todo. Erradicar la criminalidad, el crimen organizado, el problema de las drogas, el problema de la pobreza, es todo, porque todo está conectado a través de la educación. Yo creo mucho en la educación. Señor embajador, bueno, le agradezco. Estamos cerrando ya. Quedan muchos temas que seguramente los vamos a conversar en otra ocasión. Pero hay un punto que lo quiero abordar con usted para cerrar. Vienen las elecciones en nuestro país, libres y democráticas. Después de muchos años, ustedes están con su misión diplomática en nuestro país, van a formar parte de la misión de observadores, van a promover esa transparencia, esa igualdad y respeto de las democracias. No, mire, la verdad que nosotros no nos metemos en el tema de las elecciones. Yo creo que aquí se trata de un asunto interno del Estado soberano hondureño. Nosotros contamos con la democracia hondureña, nosotros contamos con la transparencia hondureña, así que no. O sea, por mi parte, no me meto en esta cosa. Yo le deseo al pueblo hondureño que escoja, que vote a favor del mejor candidato, ¿verdad? Y que gane la persona que haga el mejor servicio para el pueblo hondureño. Al final, ese es el deber y la tarea de cualquier presidente, de cualquier gobierno en cualquier país. Así que con ese mensaje positivo y optimista, espero de verdad que Honduras siga en el camino, en el camino fructífero, ¿no? Hoy escuché algunos datos que la economía viene mejorándose. Datos muy interesantes de gente que sabe y que manejan aquí que la economía va de una manera favorable, ¿verdad? Que se va recuperando poco a poco el ritmo y la producción y la ganancia que tenía antes, en la época pre-pandémica. Pues qué bien, ese es un mensaje muy importante. ¿Cómo está la diáspora israelí en Honduras? Pues no tenemos aquí muchos israelíes, no se crean. Aquí no tenemos muchos israelíes y no tenemos muchos judíos. Hay una diferencia entre judío e israelí, ¿verdad? Y una de mis tareas es justamente traer más israelíes a que desarrollen el país, a que inviertan aquí en este país. Pero comunidad como tal, aquí comunidad israelí es muy poca, muy poca. La gran meta a corto plazo del embajador. La gran meta en corto plazo es regresar a Israel y decirme a mí mismo, misión cumplida y bien hecha. Perfecto, gracias embajador, muy amable. Muchas gracias. Muy gentil, el embajador del Estado de Israel acreditado ante el pueblo y gobierno de Honduras, el Dan Golan, esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.